a más de una legislación. Jóvenes, no es necesario que ustedes, ¿sí, Sergio? ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas noches, un gusto saludarle. Disculpe, fíjese que yo estaba esperando el link y no me habían dicho que era este, hasta ahorita lo pasaron. Entonces, ¿será que podría repetir ese pedacito que acaba de decir solo para no quedarme atrás? Disculpe, licenciada, qué pena con su persona. No, no se preocupe, solo les estaba comentando el laboratorio de mañana, entonces para que ustedes pues no tengan, ahorita pues me imagino que algunos van de regreso, el que ustedes estén apuntando. Nosotros al final de la clase les vamos a compartir la diapositiva para que ustedes puedan repasar y el día de mañana hacer el laboratorio, ¿sí? Entonces como para que no estén con esa preocupación. Muchísimas gracias, licenciada, se lo agradezco. Bueno, a la orden. Bueno, como les decía, ¿verdad? Tenemos otra otra definición de cuál nos indica que el derecho internacional es una de las ramas del derecho público que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos y poder determinar los derechos que van a gozar los extranjeros y resolver los conflictos de leyes las cuales van a ser referentes al nacimiento o a la extinción de derechos y asegurar por último el respeto de ellos, ¿sí? Entonces también tenemos que es el conjunto de reglas que nos van a servir para poder dirimir los conflictos de leyes. También tenemos otra que dice que el conjunto de principios de las cuales se van a determinar la ley aplicable entre las relaciones de individuos que pertenecen a estados o a territorios distintos, los cuales pues van a ser los actos ejecutados en un país extranjero o con el fin de que todos aquellos casos de los cuales se va a tratar de poder aplicar la legislación de un estado o de un determinado territorio, ¿sí? Entonces también tenemos que es la ciencia que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones internacionales de un orden privado. ¿Qué entendemos nosotros por un orden privado? Vamos a ver, Eduardo Escobar, si nos puede explicar qué entiende él por un orden privado. Jóvenes. Bueno, vamos a ver con Rosina García, por favor. Solo les pido que, por favor, cuando yo les pregunte, tratemos de hacerlo de la manera más rápida para que no nos ¿Qué manda el licenciado? ¿Qué es lo que usted entiende por orden privado? Más o menos son normas y reglas legales para los intereses en los contratos. ¿Solo contratos? Entre personas particulares y en el Estado también. De forma directa, tal vez. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a tratar de poder alimentar eso, jóvenes. ¿Sí, Sergio? Podría decirse que es también el conjunto de relaciones, ¿verdad? O acuerdos particulares regulados por la libre voluntad de las personas, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, Sergio. Bueno, entonces entendemos que la parte del derecho privado va a estar vinculada a las relaciones con el extranjero. También tenemos otra definición de la cual nos indica que es una de las ciencias jurídicas que en los casos, pues, que van a concurrir varias legislaciones que pueden determinar cuál debe ser aplicada o bien el conjunto de principios que van a poder determinar cuál es la legislación aplicable. En los casos, pues, que vaya a existir varias legislaciones o cuál es el derecho que va a resolver estas cuestiones mixtas, ¿sí? Tenemos también que es el conjunto de principios que nos pueden ayudar a poder determinar los límites a la competencia legislativa de los estados, cuándo se deben de aplicar a relaciones de vida real y que pueden estar sujetas a más de una legislación. ¿Sí? También tenemos que es el estudio y regulación de aquellas relaciones jurídicas en las cuales participan
uno o más elementos ajenos a la soberanía legislativa. Esta definición pues nos ayuda y nos lleva a que el objeto de la disciplina es una toma de posición respecto a su vinculación con otras ramas del derecho. Tenemos también la ley como, por ejemplo, el conjunto de reglas que tiene por objeto resolver conflictos, colisiones de leyes en el espacio. También así poder determinar cuál va a ser la extensión de aplicación de las leyes extranjeras, ¿sí? De igual manera, pues esto se lo vamos a pasar al finalizar la clase. Tenemos también, y vamos a ver lo que es la naturaleza del derecho privado. Acá nos indica que el efecto, por una parte, se va a dirigir a los estados en sus relaciones dentro de una comunidad internacional, o así bien se puede dirigir a los particulares en su calidad de ciudadanos de estados diferentes, los cuales pues van a estar sometidos por consiguiente a sus propias leyes y eventualmente pues van a presentar conflictos cuando uno se va a reclamar la aplicación de su propia ley o si bien también de su propia jurisdicción, la cual nos va a indicar que es normalmente aplicable. También tenemos que su naturaleza es del derecho especial, la cual pues abarca tanto lo público como lo privado, pues esto ya va a depender del caso entre particulares para poder determinar si uno o más ordenamientos jurídicos van a resolver el conflicto, ¿sí? Entonces tenemos las denominaciones y vamos a ver que el derecho internacional privado recibe varias denominaciones. Tenemos el conflicto de leyes, colisión de leyes, tenemos interés recíproco de naciones, las cuales van a estar fundados en relación entre ellas. Tenemos también otra de sus denominaciones, la cual nos indica que es el derecho extraterritorial. Sí, tenemos el derecho intermunicipal. Esto es pregunta de examen, jóvenes, para que lo tomen en cuenta. Tenemos que el derecho de las jurisdicciones combinadas, derecho internacional, jurisdiccional, sistemático, tenemos la elección de leyes, el interespacial y tenemos varios, ¿verdad? Entonces vamos a ver la causa de la existencia del derecho internacional. Tenemos acá la variedad legislativa y tenemos la otra que es la naturaleza cosmopolita del ser humano. Cuando nosotros hablamos de la variedad legislativa, es la que existe entre los países que van a conformar la situación y la existencia geopolítica para pues las mismas situaciones del Estado que van a poder legislar diferentemente. Por ejemplo, tenemos nosotros la mayoría de edad, la edad para poder contraer matrimonio con la plena capacidad, los elementos de contrato, la tipificación de delitos, la tipificación de los actos civiles y los elementos constitutivos de un delito particular. Si nosotros colocamos acá el ejemplo de la mayoría de edad, ¿qué ejemplo podríamos poner nosotros acá? Vamos a ver, Juan Carlos Arriaga. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con una consulta, en el derecho internacional privado, yo estaba copiando cuando usted dijo que era pregunta de examen, pero lamentablemente como que me quedé un poquito se me fue el internet, solo no coloqué la última que había dicho, disculpe, me la podía Era lo que les comentaba, que ustedes no se preocuparan porque nosotros al final de la clase vamos a enviar las diapositivas para que ustedes pues estén listos el día de mañana, ¿sí? Muchísimas gracias, licenciada. Y disculpe, entonces, como estábamos hablando de la variedad legislativa, entonces obviamente estamos hablando del derecho internacional. Cuando nosotros hablamos de la mayoría de edad, ¿qué ejemplo usted nos puede colocar acá sobre la variedad legislativa? Vamos a ver, Cristian Santos. Buenas noches, licenciada.
una de las variaciones que se pueden notar y son bien evidentes es que aquí en Guatemala la mayoría de edad es a los 18 años, mientras que en los Estados Unidos es a los 21. Muy bien, excelente. ¿Qué otro ejemplo nosotros podemos colocar? Licenciada, yo creo que escuché, y no sé si tal vez tiene relación, hace unos días escuché que entre dos países ocurrió algo con una persona que en un país no podía firmar un contrato porque tenía 16 años y en otro país sí. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo ahí? Sí, Fernando. Pues, pero ahorita lo que pregunté ahorita serían los elementos del contrato y el otro ejemplo sería la edad para contraer matrimonio. Como por ejemplo. Aquí en Guatemala es a los 18, en Estados Unidos, México también creo que es a los 21. Muy bien, excelente. Bueno, y para contraer matrimonio sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de la tipificación de delitos, ¿qué tipo de ejemplos podríamos colocar acá? Vamos a ver, Mardoqueo Cardona. Gracias, Fernando. ¿Cómo, licenciada? Perdone. Sí, estamos viendo lo de la variedad legislativa. Entonces, si nosotros hablamos de la tipificación de delitos, ¿qué ejemplo podemos colocar nosotros acá? Delitos. En delitos, por ejemplo, lo que estaban hablando de las edades, que aquí en Guatemala hoy ya no se puede contraer matrimonio si las personas, ambas o una de ellas, es menor de edad. Y si se consuma el hecho, por decirle algo, también se está consumando el delito, ¿verdad? El delito de violación, y pues es conducido uno a la cárcel, digamos, ¿verdad? Muy bien, gracias, Mardoqueo. Vamos a ver, Jafet Conrado. Sí, licencia, en este caso el artículo 24 de la ley del organismo judicial nos habla del estatuto personal y el estado y la capacidad de las personas se rige por el lugar de su domicilio. En este caso, por ejemplo, una persona que en Estados Unidos tiene 18 años y viene aquí, como la mayoría de edad en Estados Unidos es 21 años, aquí es menor de edad, entonces, por ejemplo, no se le podría vender alcohol, o sea, bebidas alcohólicas, o tal vez mantener relaciones sexuales con la persona, porque ella aquí no es mayor de edad. Muy bien, excelente. Jafet. Vamos a ver, Ushuana Viatoro. Buenas noches, licenciada. En materia penal, una comparación que podemos hacer es que en Guatemala la responsabilidad penal se aplica únicamente a las personas individuales, pero en países como España y Francia han actualizado sus códigos penales y la responsabilidad penal también se aplica a las personas jurídicas. Muchas gracias, gracias por el aporte. Bueno, vamos a ver, y cuando nosotros hablamos de actos civiles, ¿también entraría el matrimonio? Jóvenes. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, gracias, jóvenes. Bueno, entonces vamos a ir viendo, conforme vamos abarcando los temas, vamos a ir viendo todos ese tipo de ejemplos, ¿sí? Entonces seguimos hablando de la variedad legislativa. Y se encuentra también la diferencia de cultura, educación, amplitud, mentalidad. Asimismo, también va a abarcar pues, las creencias religiosas, las condiciones climáticas y la facilidad de acceso a los medios de comunicación. También abarca la tradición, las condiciones económicas, las etnias, las psíquicas, geográficas, y también existen diferentes sistemas legales, ¿verdad? Tenemos el sistema inglés, socialista, religioso, codificados, tribales, y cada uno de estos pues va a ir con el interés y con los fines últimos diferentes. Cuando nosotros hablamos de las creencias religiosas, ¿qué tipo de variedad legislativa podríamos nosotros pensar o poner o colocar un ejemplo? Sí, Eduardo España. Buenas noches, licenciada. Principalmente la libertad de culto.
Esto debido a que hay muchos países donde esto no es como acá en Guatemala, que yo puedo escoger a qué iglesia pertenecer y qué fe profesar. Hay otros países donde yo simplemente tengo que apegarme o sufrir las consecuencias. Sí, así es. Guatemala es un país laico, ¿verdad? Vamos a ver, muchísimas gracias. Vamos a ver, Rosa. Gracias, licenciada. Buenas noches. En la Constitución Política de la República de Guatemala está claro sobre la libertad de religión, donde se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, que todas las personas tienen derecho a practicar la religión que ellos consideren o creencia, licenciada. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Johanna. Buenas noches, Ligda. Sería en el Código Penal, el artículo 140, sanción contra la, sanción contra la coacción contra la libertad religiosa, protegiendo el derecho de cada persona a practicar su fe. Muy bien, muchísimas gracias. Y si nosotros lo vemos en tema de cultura. Todos los ciudadanos tenemos derecho a la cultura y deporte, porque al final es cultura y deporte. Entonces, se llegaría a violentar nuestro derecho en algún momento dado, se nos vede esa libre locomoción a la cultura, ¿verdad? Muy bien, bueno, muchas ejemplo, gracias. El hecho, hablando penalmente, podría ser el momento de que se esté rayando un monumento, por ejemplo, el Palacio Nacional, o cuando rayaron una de las pirámides en Tikal. Muy bien, gracias. Sí, Eduardo España. Perdón, licenciada, dejé la mano alzada. Bueno. Sí, ¿alguien más que quiera compartir un ejemplo? Sí, licenciada, también podríamos hablar sobre la protección de los grupos étnicos, que la Constitución en su artículo 66 los reconoce, respeta y promueve la forma de vida, las costumbres, tradiciones, idiomas y organización social de los pueblos indígenas. Excelente, jóvenes. Entonces, solo jóvenes para que tomen en cuenta, en tema de laboratorios y tema de exámenes, si yo les llegara a preguntar que me especifiquen, que me contesten, me den un concepto de la variedad legislativa con sus ejemplos, ustedes bien me pueden responder como lo estamos haciendo en este momento, ¿sí? Con ejemplos, el concepto obviamente y el ejemplo. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Si nosotros hablamos de condiciones económicas, podría ser la violencia económica hacia la mujer o hacia los hijos. Ajá. Pero ¿cuál sería el ejemplo? ¿Cómo qué ejemplo podemos poner? No dar la pensión alimenticia fijada por un juez. Muy bien, pero en relación a la variedad legislativa, ¿cómo podríamos colocarlo? Licenciada, podría ser como la libertad de industria, comercio y trabajo que tenemos como personas. Uh-huh. Este está en el artículo 43 de la Constitución. Muy bien, gracias. ¿Sí, Shona? Podemos hacer la comparación que el 70% de nuestra economía es informal, comparándola con otros países. Excelente. Que se encuentran más regulados. Uh-huh. Ligda también sería como el derecho tributario, según establecer los impuestos con el IVA y el ICR. Ajá. Para los aranceles. Muy bien, excelente, jóvenes, pero yo creo que aquí solo tengo como 6 alumnos opinando. Entonces, ¿será que los demás están presentes? Hay conectados como 210 alumnos, entonces sí les pido su participación porque Saúl sí está al tanto de los compañeros que están participando, ¿verdad? Y es posible que también regalemos puntos extras. ¿Sí, Galilea? Sí, buenas noches, Lita. ¿Se podría tomar en cuenta el salario mínimo? Sí, de que están, pero no están participando. Yo quiero que participen. Excelente. También haciendo mención, licenciada,
a los compañeros que se les llama, ¿verdad? Por ejemplo, y no contestan, pues no se les toma en cuenta la asistencia de ese día. Pues había que aclarar esa parte también, ¿verdad, licenciada? Muy bien, gracias, Saúl. Perdón, Galilea. No tenga pena, le mencionaba si ahí podía entrar la diferencia de salario mínimo. Pero entre Guatemala y otros países. Sí, claro, entra. Pero ¿cuál sería el punto? Ajá. Disculpe. También podría entrar el derecho al trabajo, que es un derecho de persona y una obligación social, según la Constitución en su artículo 101. Uh-huh. Sí, ya fue. Puede entrar, por ejemplo, licenciado, los sistemas económicos como de capitalista o comunista o socialista, dependiendo del país, que esto es lo que define la economía. Muy bien, excelente, jóvenes. Buenas noches, disculpe la interrupción. Fíjese que inicialmente a mí me habían cedido la palabra, pero yo tuve problemas con mi audio y se lo notifiqué por medio del chat. Hago esta aclaración por el tema del comentario de Saúl, pero también en varias ocasiones yo he querido participar y he levantado mi mano, pero tampoco me toman en cuenta. Entonces pregunto, Perdón, jóvenes, lo que pasa es que a mí me van apareciendo en la pantalla conforme pues levantan la manita, ¿verdad? Entonces, si no había visto, no me había notificado, pero lo vamos a tomar en cuenta. Saúl, por favor. Ok, gracias. Mi contribución al respecto sería acerca del salario mínimo, que en Guatemala pues está establecido en cierta cantidad y en comparación a El Salvador, es un poco más bajo, pero tomando en cuenta que está en dólares. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Eduardo. Sí, Milsa. Buenas noches, licenciada. Con respecto al IVA, que en Guatemala es el 12% en la mayoría de productos y en Estados Unidos se cobra dependiendo del estado. Muy bien, gracias. Licenciada, perdón, quería hacer una pequeña interrupción. Sí, Saúl. Aprovechando que tenemos un espacio, estamos poniendo toda su atención por el tema de la asistencia. Yo dije que iba a hacer un minuto aleatorio en la clase, entonces yo ahorita voy a mandar el link. Tienen hasta 5 minutitos, tal vez nos tomamos solo 5 minutitos para llenar la asistencia. Entonces yo lo acabo de mandar, ahí pueden copiarlo y llenar la asistencia. Perdone ahí el abuso, Lick. No. Por favor, jóvenes, vean el link. Y así pues no tenemos problemas con la asistencia. En lo que ustedes están ahí, vamos a escuchar a Juan Carlos. Liga, que tengo una duda con el tema, por ejemplo, podría iniciar también con lo que sería la ley del ISR asociada al ISO. Ajá, pero ¿cómo se aplicaría o cuál sería su...? Ya que aquí en Guatemala tenemos como tope 30,000 hectáreas para pagar el 5%, ¿verdad? Pasado el 5%, pasado esos 30,000 y un centavo, le cobran a uno el 7% en ISR. Pero esto es rescatable al ISO o sumable al ISO, que es el impuesto de solidaridad, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros los guatemaltecos pagamos impuesto sobre impuesto. Ajá, pero entonces, ¿cuál sería aplicable ahí en la variedad legislativa? Que en otros países, por ejemplo, no se pagan más que solo en Estados Unidos, por ejemplo, el TAS, y solo eso. Ajá, ese sería el ejemplo, el impuesto. El impuesto. Y aquí en Guatemala, por ejemplo, pagamos, ahí sí que impuesto tras impuesto tras impuesto, como por ejemplo el ISO que se acredita al ISR o el ISR acreditable al ISO, el IDP a la gasolina. Hoy, por ejemplo, creo que en el Congreso estuvieron a pelearse y jalarse del pelo y no se aprobó el hecho de bajarle los impuestos a la gasolina, que era mejor, que era mucho mejor eso que meternos a un subsidio, porque un subsidio al final es un préstamo. Entonces creo yo que como guatemaltecos, si no estamos presentes ni viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, estamos perdidos, porque al final la gasolina no solo es gasolina, al final infla todo.
desde lo que es canasta básica hasta energía eléctrica. Entonces creo yo que aquí en Guatemala los impuestos, como usted venía hablando sobre el tema, es un país que absorbe impuestos y no tenemos una legislación como tal que lo pueda frenar. Así es. Gracias, Juan Carlos, por el aporte. Vamos a escuchar a Carlos Cruz. Buenas noches, licenciada. Creo que todos se encienden cuando escuchan el tema de la gasolina, ¿verdad? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Compañero, buenas noches. Yo lo aplicaría en lo que es la legislación comercial y de competencia, dado que Guatemala no tiene una legislación efectiva para contrarrestar, por ejemplo, la competencia desleal o que sea una ley de antimonopolio. Eso primero está renunciando a los superintendentes nombrados y eso no camina. Entonces, los demás países a nivel global pues ya tienen sus leyes de competencia muy bien establecidas y aquí en Guatemala eso no arranca todavía, ¿verdad? Muy bien, Carlos, gracias por el aporte. Sí, Gabriela. Buenas noches, licenciada. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Pues yo lo enfocaría también a que, por ejemplo, acá en Guatemala, no sé si estoy mal, pero yo recuerdo haber leído una vez que Guatemala depende mucho de las remesas que se reciben de otros países y que es como gran parte de la economía. Y en otros países pues no es tan así, ¿verdad? Porque ellos mismos generan sus ganancias y dependen más de como medios financieros, creo yo. Muy bien, gracias, Gabriela. Sí, Ingrid. Buenas noches, licenciada. Perdón. Sí, solo aportando un poco en cuanto a lo que decían los compañeros del combustible. Sí, considero que al final todo el show que hicieron hoy en el Congreso, al final creo que solo fue pérdida de tiempo, porque sí era más como que conveniente hacer ese tipo de bajarle el impuesto que hacer otro convenio como de pago y que el país siga endeudándose, ¿verdad? Que al final se hizo hace como 2 meses, lo hizo el presidente, pero de igual manera no se vio ningún resultado y solo seguimos con la misma zozobra de que seguimos cada día empeorando, porque nos subieron el mínimo del salario, pero la canasta básica está hasta el tope. Entonces, creo que no hay un equilibrio económico y solo aportando, por ejemplo, en Guatemala su economía pues depende principalmente de la agricultura, ¿verdad? El comercio es bastante, y lo que decía la compañera, ¿verdad? Literalmente las remesas familiares e industriales últimamente han sido como un eje importante para el país, ya que a nivel nacional es lo que sostiene la economía en ese sentido. Gracias, Ligda. Muchas gracias, Ingrid. Sí, Marjorie. Buenas noches, licenciada. Yo solo quería aportar, ya que mencionaron lo de la canasta básica, que a diferencia de otros países, pues en un hogar promedio en Guatemala se considera de 3 a 5 personas, ¿verdad? Según el salario mínimo se dice que es necesario ocupar más o menos un 94% de ese salario para poder ocupar esa canasta básica, ¿verdad? Mientras que hay otros países que ocupan un 22% de su salario mínimo para hacer uso de esa canasta básica, pero también tenemos otros países como por ejemplo Uganda, que es el país considerado con la tasa más alta de la canasta básica, que necesitaría un 200 algo, no recuerdo muy bien exactamente, para poder ocupar la canasta básica, o sea, muchísimo más de lo que es el salario mínimo. Muchísimas gracias, Marjorie. Gracias, muy amable. Sineri, perdone. Licenciada, buenas noches. Disculpe, tomando el tema de la variación legislativa que usted mencionaba, considero a muy criterio personal de que una variación clara que tiene Guatemala con otros países es que en el tema penal
Guatemala los menores de edad son inimputables, mientras que en otros países los menores de edad han llegado a ser juzgados como adultos e incluso han recibido penas de cadena perpetua. Excelente, Neri. Gracias por el aporte, jóvenes. Tal vez sí para poner más en contexto los ejemplos de los cuales dimos el día de hoy, tal vez pudiéramos tomar en cuenta algún tipo de ejemplo más a fondo, ¿verdad, jóvenes? Como en el caso que colocó Neri, bueno, tenemos en Estados Unidos, acá un menor de edad cometió asesinato, bueno, recibió sí le aplicó así la ley, obviamente la legislación guatemalteca, pero en Estados Unidos se le dio esta sentencia, entonces para que pues podamos poner más en contexto los ejemplos. Tal vez el día de mañana pudiéramos traer como un poquito más de ejemplos para poder alimentar más lo que es la variación legislativa, ¿les parece? Perdón, no sentí. O sea, no estoy diciendo que no. ¿Sí, Diego? Sí, Luis Roberto. Licenciada, solo con una consultita, perdone. Fíjese que yo estaba intentando añadirme pues a la clase de Classroom, a su clase, pero dice que ya está llena. No sé qué puedo hacer en ese caso. Ya, jóvenes, yo creo es su primer clase, no entró a la primera clase. No, sí entré a la primera clase, pero de hecho pues estaba trabajando, me conecté y estaba prestando atención, pero estaba dentro de mi trabajo. Bueno, miren pues jóvenes, solo les recuerdo, bueno, a los que no estuvieron la clase anterior, esa plataforma la usamos muy pocas veces. Nuestros medios de comunicación es WhatsApp y pues acá, ¿verdad, jóvenes? Los trabajos se piden siempre, igual laboratorios, jóvenes, a mano, ¿verdad? Se les mandan las preguntas, ustedes lo responden a mano, lo pasan a formato PDF y ya lo envían a donde se les va a indicar, Saúl, por medio de dónde vamos a enviar los laboratorios el día de mañana. Pues tal vez yo pienso que por WhatsApp los enviaríamos y si estamos conectados en clases, tal vez con la cámara prendida, por medio acá también del chat siempre de la llamada. Ajá. Perdón, disculpe. Es que tengo duda también con las diapositivas, porque habían dicho que las iban a estar mandando después de cada clase, pero no sé si las van a mandar por WhatsApp. Esas las mandamos por WhatsApp, amigo. Y no te preocupes, no nos mandaron ninguna. Igual, si quieres, tenemos una clase y me puedes escribir a mi WhatsApp para cualquier duda. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, Jafet Conrad. Sí, Lidia, tal vez podríamos tomar también que en El Salvador recientemente se aprobó la cadena perpetua para menores de edad a partir de los 12 años. Muy bien, excelente aporte. Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Si me escuchan, perdón. Sí, licenciada. Bueno, vamos a retomar. Bueno, entonces estábamos viendo la causa de la existencia del derecho internacional privado, de la cual tenemos dos, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí, Eduardo? Disculpe, licenciada, la interrupción. Solo quería saber si está proyectando alguna diapositiva. Es que yo no veo nada. Ajá, no, fíjense que no, jóvenes. Vamos a variar un poco la clase porque siempre estamos en las diapositivas. Los compañeros a veces no ponen atención, entonces solo esperan a que se manden las diapositivas, no están en clase, entonces vamos a cambiar un poco el método, pero siempre tengan presente que sí se les va a enviar, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces teníamos, retomando esto, estábamos en la causa de la existencia del derecho internacional, tenemos dos, ¿verdad, jóvenes? Esa es segura pregunta de examen. La variedad legislativa y la naturaleza cosmopolita del ser humano. Cuando nosotros hablamos sobre la naturaleza, nos habla del ser humano que es un ser sociable, el cual pues se va a relacionar a sus semejantes. Por otra parte, es inteligente y esencialmente incentivo, ya que su naturaleza pues lo va a inclinar a tratar de mejorar y este deseo de poder mejorar, pues lo va a ejercitar por medio de sus relaciones en todos los planos y en todos los territorios. Se va a relacionar comercialmente, civilmente y a veces también se involucra penalmente, como anteriormente pues lo estábamos platicando.
Esto pues lo va a llevar a relacionarse no solo con las personas que van a poseer su misma nacionalidad, sino también con aquellos que son extranjeros. Cuando nosotros hablamos de relacionarse, lo podemos hacer dentro y fuera del territorio de origen, fuera de su domicilio o de su residencia. Pues ahorita vemos que todos podemos desplazarnos de un territorio a otro y asimismo el desarrollo de sus instituciones transnacionales lo va a impulsar en busca de mejores. Para lo cual, pues tenemos los medios técnicos de comunicación. ¿Cuáles serían esos? ¿Cuáles serían los medios de comunicación que nosotros tenemos para poder establecer relaciones de todo índole? Fernando. Podría ser las redes sociales. Ajá. Sí, Fernando. Eso era, hijo, le iba a decir redes sociales, ¿verdad? Que ahora lo que más usa es internet, pero el teléfono todavía, porque yo creo que es lo que más se usa. Ya fax creo que ya no, y no sé, sí, fax ya no, yo creo que no usan las empresas. Gracias. Pero sí serían Abner. redes sociales. Sí, gracias, Abner. Buenas noches, Ligda, gracias por el tiempo. Sí, por medio de comunicación, pues actualmente en Guatemala pues tenemos prensa escrita y digital, tenemos televisión, ya puede ser una emisora de radio, medios digitales e independientes. Sí tenemos una cierta variedad de medios de comunicación, Ligda, más ahora que la tecnología ha avanzado, pues hoy ya casi que ya las palabras son pocas en los mensajes que se dan, sino que ya es más por escrito o bien ya para identificar la comunicación. Ahora pues ya tenemos también los QR también, Ligda, que ya no necesita usted tanta información visible, ¿no? Que un QR y usted ve todo lo que en él se encierra, ¿verdad? Entonces sí disponemos de varios medios, Ligda. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, Roxana. Precisamente, buenas tardes, Ligda. Estos medios, las plataformas de videoconferencias como Zoom y Google Meet son un medio de comunicación. Excelente. Gracias, Estefanía. Bueno. Sí, Johanna. Ligda, hay más, por decirle, periódicos. Aquí en Guatemala existen todavía algunos, ¿verdad? Las revistas, bueno, ahora ya no, ahora son digitales, folletos y boletines que siempre los dan por todos los medios. También pueden ser televisivos, de cine y documentales. También podría ser por medio de la radio, programas informativos musicales que, por decirle, la TGW, no sé si existirá. En ese antes daban mucho anuncios o mensajes para el pueblo, ¿verdad? Muy bien. Los portales web, redes sociales como el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ahora podcast. O sea, todo es una alternativa. Muchísimas gracias, Johanna. Sí, Estefany. Pues varios ya lo mencionaron los compañeros, pero yo tenía como la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, las redes sociales y así, licenciada. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y Fernando? Perdón, licenciada, dejé puesta la mano. Bueno, está bien, jóvenes. Entonces, nos tocaría ver en la siguiente clase la relación jurídica del derecho privado y sus elementos. Entonces, para el día de mañana, el laboratorio se va a basar en los conceptos del derecho internacional privado, su naturaleza y, como bien, también sus denominaciones y la causa de la existencia del derecho internacional privado, ¿sí? Entonces, que dijimos que teníamos dos. El día de hoy solo vamos a enviar como las fotos de estas diapositivas para que ustedes las puedan estudiar. No vamos a mandar completa la diapositiva porque no hemos terminado de verla, ¿sí? Pero todavía nos faltan las características y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, para que estén listos el día de mañana,
con el laboratorio. Si alguien tuviera un problema, por favor, hacérselo saber a Saúl antes del inicio de clases. ¿Sí, Rosa? Licenciada, disculpe, usted mencionó que ese laboratorio lo elaboramos a mano, ¿verdad? Sí, todos los laboratorios, nosotros vamos a enviar las preguntas. Siempre es la misma dinámica cuando nosotros hablamos de laboratorios. Se envían las preguntas y ustedes las van a responder en una hojita y ya le van a tomar foto o la convierten en PDF y ya no la envían. Ok, gracias, licenciada. Nilsa. Licenciada, buenas noches, perdone. ¿Y con el laboratorio irá a dar más tiempo o solo el periodo de clases? No, fíjense, jóvenes, solo vamos a abarcar un tiempo para poder hacer el laboratorio y luego retomamos la clase, ¿sí? O sea, no es que no vayamos a recibir clases, solo vamos a dar un tiempo para poderlos hacer. Igual no van a hacer 20 preguntas, ¿verdad, jóvenes? O sea, nuestros laboratorios a veces son de 5, 6, máximo 10 preguntas. De ahí no van a pasar, ¿sí? ¿Sí, Ronald? Licenciada, perdone, no sé si, disculpe tanto la molestia, no sé si usted pudiera tomar en cuenta al principio de la clase, solo que yo salgo del trabajo como a las 7:30 y ya iría ya en ruta, ya no pudiera como que entregarlo. No sé si usted pudiera tomar en cuenta. Mañana tenemos clase de 5:30 a 7. Entonces vamos a... Cuando iniciemos vamos a hacer la consulta, ¿sí? Gracias. El laboratorio sí se va a hacer a mano. Vamos a hacer la consulta, si bien lo hacemos antes de la clase o al finalizar la clase, que creo que sería como más prudente hacerlo al final de la clase, ¿verdad? O sea, tomar un tiempo correspondiente para que ustedes puedan responderlo y pues ahí finalizaría la clase. Yo creo que así lo vamos a trabajar. Sí, creo, considero que sí está muy bien su punto de vista para que los demás compañeros le den chance de que puedan llegar. Considero que dé la clase antes y luego nos quedáramos haciendo el laboratorio. Está bien, jóvenes. Gracias. Entonces, a consideración de todos, lo vamos a trabajar así de ahora en adelante. Si se trata de laboratorios, que creo que como tenemos un poquito más de tiempo los días miércoles, entonces sí van a ser días miércoles, tomamos la clase y vamos a dar un tiempo estimado para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Ya les dije que los que tengan problema, pues siempre nos escriban con tiempo, ¿sí? Nos vamos a ver el día de mañana, jóvenes. Que tengan feliz noche, feliz retorno a sus casas. Gracias, Ligda. Feliz noche. Feliz noche.